www.grupounionpersonal.com.ar. 25 minutos pasaron ya de las 13, retomamos la comunicación con Federico Dávila, como ustedes ya saben es el subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN y vicepresidente de la ISP, que se está desarrollando aquí en Buenos Aires el encuentro del subcomité regional. Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Se te escucha muy bajo. ¿Me escuchás mejor ahora? A ver, subí un poquito A más el ver, volumen. ¿estamos bien ahí? A ver, espera, a ver, habla de nuevo. Hola Fede. Hola. Hola Fede, ¿me escuchás bien ahí? Es muy bajo, pero sí puede escuchar. Bueno. A ver, vamos a decirle a la audiencia que tenemos el orgullo de estar comunicados con Rosa Pavanelli. Rosa es la presidenta de la Internacional de Servicios Públicos. Julián de Sousa y Verónica Estea la saludan. Rosa, gracias por atendernos. Sí, gracias, pero soy la secretaria general. Secretaria general, perdón, secretaria general. No sé por qué dije presidenta. Bien, cuéntenos un poquito tal vez para poner, para que entiendan los que están del otro lado. Me gustaría arrancar con una cuestión muy sencilla, que nos diga rápidamente qué es la ISP. La ISP es la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical mundial que aglutina más de 650 sindicatos del sector de servicios públicos en 154 países del mundo y representamos a más o menos 30 millones de trabajadores de los servicios públicos. Un montón de trabajadores y trabajadoras. Cuéntenos qué mirada tiene usted sobre el trabajo, la trabajadora, el trabajador en el Estado y cómo se ha ido modificando esa mirada suya, que claramente es una mirada sindical, pero también política, en el antes y el después de la pandemia. Bueno, los trabajadores del Estado son una parte importante del sector de del trabajo público y son una parte importante porque son la columna del poder público, de la administración pública y de los gobiernos. ¿Cómo se ha cambiado durante o después de la pandemia? Primero, quiero decir que la pandemia nos ha permitido, o mejor, ha permitido a todo el mundo de reconocer la importancia de los trabajadores del sector público. Los de primera línea, por supuesto, antes de todos, pero también hemos visto cómo en una fase de emergencia tan larga y tan profunda, todos y todas los trabajadores y las trabajadoras del sector público se han demostrado fundamental para que las autoridades a diferentes niveles pudieran garantizar la continuidad de la vida económica, social y política de cada comunidad. Segundo, todo el mundo se ha enterado que sin trabajadores del sector público no había la posibilidad de sobrevivir ni como individuos ni como comunidad. La economía misma no había tenido oportunidad de seguir trabajando en el último periodo, en el periodo de la pandemia. Durante la pandemia todos hemos pensado que esto era bastante para que los gobiernos, las autoridades locales y globales cambiaran su opinión
sobre la política de austeridad que ha cortado los presupuestos públicos y al final los servicios públicos. Pero desafortunadamente así no es, porque la consecuencia de la pandemia ha sido y sigue siendo una crisis económica a nivel mundial, una crisis social que ha profundizado la desigualdad alrededor del mundo y donde una vez más austeridad es la palabra con que los gobiernos piensan de resolver la cuestión. Y esto significa, de nuevo, cortar presupuesto público, cortar el personal en el sector público y afectar los salarios y las condiciones de vida. Por esto, nuestro trabajo en rumbo al Congreso sigue siendo esto de luchar en contra de esta política neoliberal global y afirmar que seguimos con nuestra idea que el pueblo tiene que estar acima del lucro. Rosa, le hago la siguiente pregunta. La comisión directiva de nuestra UPCN, que es su órgano de conducción más importante, en un 51% está compuesta por mujeres trabajadoras. ¿Cómo está la cuestión de la igualdad en el mundo sindical, en el Estado a nivel nacional? Se lo pregunto, por supuesto, a grandes rasgos, ¿no es así? Bueno, nosotros como Internacional de los Servicios Públicos tenemos el orgullo de ser el primer sindicato, la primera federación sindical que afirmó ya hace 30 años la completa paridad entre hombres y mujeres, ya que en el estatuto de la ISP ya estaba el obligo del 50% en todos los niveles de la organización, entre hombres, de representación entre hombres y mujeres. Y al último congreso, en 2017, hicimos otro paso adelante, decidiendo que por lo menos el 50% tiene que ser mujer. Esto porque los sectores públicos representan por la mayoría organizan mujeres trabajadoras, son la mayoría en muchos de los sectores que representamos. Así que esta mayoría de trabajo femenino tiene que ser representada también en los organismos del sindicato. Esto es bastante, no es bastante, porque seguimos con una presencia patriarcal y a veces machista también, ¿no? De hombres que sigue dejando las mujeres un paso atrás. Pero sí, nosotros seguimos trabajando porque haya un crecimiento de las mujeres en posiciones de liderazgo de las organizaciones, alcances, hemos visto muchos alcances en estos años. Tenemos que seguir de esta manera. Otra cosa que tenemos que seguir trabajando es acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, Claro. que sigue siendo un problema muy grande en todo el mundo, mismo en los países del norte socialdemocrático, donde se supone que la igualdad ya se había firmado. Rosa, por mi parte le hago una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, seguramente usted sabrá que el Papa, por supuesto, es argentino, es un hombre de Latinoamérica, de Sudamérica. Y le quería consultar qué reflexión le trae el hecho que, bueno, por primera vez es un Papa latinoamericano, pero que además tenga en su mirada del mundo al trabajador y a la trabajadora como un eje central. Yo creo que Papa Francisco
representa uno de los líderes más progresista en el mundo. Esto yo creo que esto es lo que pienso, a pesar que no soy católica. Está muy bien. Perdone. Que está muy bien, digo, ¿no? El propio Papa dice que es más importante ser bueno que incluso hasta ser cristiano, ¿no? Sí, pero pienso que al momento actual es el único líder que avanza un discurso y una visión, no solamente un discurso contingente por el hoy día, pero de perspectiva, una visión de perspectiva donde derechos humanos, derechos del medio ambiente y una visión inclusiva del mundo y de la sociedad tienen que acabar con la codicia, se dice, sí, y las injusticias sociales que estamos sufriendo en todo el mundo. Yo pienso que esto es. Y mismo sobre el tema de derechos civiles está avanzando en contra de la discriminación de la comunidad LGBT, en favor de una mayor inclusión de las mujeres mismo en la iglesia. Claro, son temas muy difíciles para tratar en una iglesia, pero me parece que esta es una visión muy progresista. Rosa, le agradecemos enormemente la comunicación y por su intermedio, por supuesto, también le agradecemos al compañero Federico Dávila. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, pronto. Gracias por su tiempo. Gracias. Hasta pronto. Hablábamos con Rosa Pavanelli, ella es la secretaria general de la ISP. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan